Hola, ¿cómo están? Hace poco menos de un año, en julio del año pasado, 2024, cuando Silvia, mi esposa y yo ya teníamos este modesto canal de YouTube, recibí un correo electrónico desde Madrid de un señor que yo no conocía, que me dejó muy preocupado. Ese señor, de apellido Carrera, me decía: soy un peruano, vivo en Madrid, mi esposa tiene cáncer, vamos todas las semanas a un hospital muy concurrido aquí en Madrid y mi esposa se somete a largas sesiones de quimioterapia. A continuación, ese señor de apellido Carrera me decía: todas las semanas nos encontramos, él decía, nos hemos cruzado con el gran escritor don Mario Vargas Llosa, que viene a este hospital muy concurrido en Madrid, el Hospital Fundación Jiménez Díaz, y que está en la zona reservada para pacientes de cáncer. Ese peruano, ese informante de apellido Carrera en Madrid me decía: don Jaime, tengo la impresión de que don Mario Vargas Llosa tiene cáncer. A veces viene acompañado de su hija Morgana, en otras ocasiones lo hemos visto acompañado de su hijo Gonzalo. Pero él no se somete, don Mario Vargas Llosa, decía mi informante en Madrid, a sesiones de quimioterapia como mi mujer. Él no está en la zona oncológica de los pacientes de cáncer. Él va al departamento de hematología. Él va a la zona reservada para pacientes que tienen cáncer hematológico. El cáncer hematológico es un cáncer de sangre y es un cáncer que provoca enfermedades que se originan en las células sanguíneas, enfermedades malignas, incurables, que son, por ejemplo, 3 tipos de cánceres en la sangre: la leucemia, los linfomas y el o la mieloma. Entonces, en ese momento yo dudé mucho, me acuerdo que lo comenté contigo, mi amor, con Silvia, mi mujer, y pensé: ¿lo cuento aquí en este canal de YouTube? Digo, me han contado que Vargas Llosa tiene cáncer en la sangre y que va todas las semanas a hacerse tratamientos en un hospital de Madrid, la Fundación Jiménez Díaz, acompañado de alguno de sus hijos. ¿Lo cuento o no lo cuento? Yo estaba muy tentado de contarlo, pero la verdad es que 2 razones me inhibieron de hacerlo. La primera, no podía estar completamente seguro de que ese informante me estuviera diciendo la verdad. Pensé: quizá es una persona que deliberadamente me quiere inducir al error, quiere propiciar que yo anuncie como si tuviera la primicia que don Mario Vargas Llosa está seriamente enfermo, que va todas las semanas al departamento de hematología en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, que se somete a transfusiones de sangre y que están tratándolo como si aparentemente tuviera un cáncer en la sangre. ¿Y qué si lo que me había dicho ese señor era todo falso? ¿Y qué si me quería dejar a mí en una situación profundamente bochornosa, ¿verdad? Yo no podía estar seguro de que esa información era fiable, fidedigna, ¿no? Y por otro lado pensé: aun si fuera cierto, completamente cierto, y mi corazonada de viejo periodista me inducía a pensar que era verdad, porque en las fotografías de aquellos meses, verano todavía en Madrid del año pasado, a don Mario se lo veía muy disminuido. Aún así yo pensaba: no me toca a mí, no me corresponde a mí, que no soy
ni siquiera cercano a la familia, ni amigo de la familia. Alguna vez lo fui, pero hace muchos años, después nos distanciamos. No me toca a mí hacer el anuncio de que Vargas Llosa aparentemente tiene cáncer en la sangre, ¿no? Y se está haciendo un tratamiento hematológico. Yo no soy portavoz de la familia, no soy secretario de prensa de la familia, y si la familia quería guardar en absoluta reserva la enfermedad de don Mario, a mí me parecía que yo debía ser cuidadoso. Más todavía porque el año anterior, marzo de 2003, yo había publicado la novela Los Genios, ¿no? Una novela en la cual yo me preguntaba por qué Vargas Llosa le había dado el famoso puñetazo a García Márquez, ¿no? Y para encontrar la respuesta a esa gran pregunta literaria, ¿por qué un premio Nobel de literatura, Vargas Llosa, le dio una trompada a otro premio Nobel de literatura, García Márquez? Yo tuve inevitablemente que invadir la intimidad de esos dos grandes genios y de muchos otros genios, ¿no? De manera que me pareció prudente guardar silencio, cosa que es muy rara, muy atípica en mí, ¿no? Y no dije nada. Y me quedé con la duda, ¿sí, no? ¿Tendrá cáncer en la sangre? ¿Cómo serán esos tratamientos hematológicos? Yo no sabía nada de esos temas, ¿no? Sí, digamos, hice un poquito mi tarea y, digamos, me informé o me desasné de que la hematología era una rama de la medicina enfocada en las enfermedades de la sangre, ¿no? Esas enfermedades de la sangre podían afectar la producción sanguínea y los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, ¿no? Y podían provocar enfermedades cancerosas o cancerígenas malignas, ya dije, como leucemia, linfoma, mieloma, y dañar ciertos órganos como la médula ósea, los ganglios linfáticos y el vaso. Pero sí quedaba claro por la información de este peruano en Madrid que Vargas Llosa estaba seriamente enfermo y que lo estaban, digamos, cuidando, tratando en el departamento de pacientes con cáncer de un hospital muy concurrido en Madrid, pero no se sometía a quimioterapia, al tratamiento oncológico, sino a un tratamiento hematológico enfocado en la sangre. Bien. Dicho todo eso, cuando ha muerto Vargas Llosa, la familia tuvo la delicadeza de no decir qué enfermedad había matado al Premio Nobel de Literatura. Un amigo de la familia, Enrique Gersi, un gran, brillante abogado, que también en algún momento lejano de mi vida fue mi amigo, dijo que don Mario había muerto de neumonía. Y eso tuvo cierta repercusión, cierto eco en la prensa española. Murió de neumonía. Pero no es exactamente cierto que estaba sano, le dio una neumonía en Lima y lo mató una neumonía. Eso no es así. Él, casi con toda probabilidad, tenía un cáncer en la sangre y eso había debilitado muchísimo sus reservas, sus defensas, su sistema inmunológico. Y ese cáncer en la sangre no tenía un tratamiento, era incurable. Y luego, si era ya un hombre muy diezmado en su sistema inmunológico, se ataca o se enferma de neumonía y quizá la neumonía lo termina de matar, ¿no es cierto? Pero es porque tenía un cáncer en la sangre, un cáncer hematológico, ¿no? Yo creo que esto es lo que ha ocurrido, no lo puedo asegurar con absoluta certeza, ¿no? Además, yo no soy médico, ni enfermero, no sé nada de todo esto. Estoy contando la historia de cómo en julio del año pasado me dijeron Vargas Llosa viene todas las semanas a hacerse un tratamiento de cáncer en la sangre en el departamento de hematología del Hospital Fundación Jiménez Díaz. Dicho todo eso, anoche leí un despacho del corresponsal del País en Buenos Aires, Martín Bianchi. Y Bianchi decía que había hablado con fuentes muy cercanas de la familia Vargas Llosa, a todas luces con Álvaro Vargas Llosa, el hijo mayor
del gran premio Nobel de Literatura, que es ya un escritor inmortal y que vivirá siempre, siempre. Cada vez que alguien lea una de sus vibrantes, maravillosas novelas. Bueno, El País de España, en este despacho de Bianchi, decía que Vargas Llosa había sido diagnosticado en 2020, o sea, hace 5 años, con una enfermedad o de una enfermedad muy seria, incurable. En ese momento, recordarán ustedes, 2020, Vargas Llosa estaba todavía con la señora Isabel Preisler, viviendo en la mansión de la señora Preisler. Estaba con ella desde el 2015, o sea, ya llevaba 5 años con ella. No sé si seguía enamorado de ella, no sé. No sé si ya había don Mario enfermado de coronavirus, quizás sí, quizás no lo recuerdo con exactitud. No sé si don Mario seguía distanciado de sus hijos Gonzalo y Morgana. Ellos se alejaron un poco de Vargas Llosa cuando él se enamoró de la señora Preisler. En cambio, Álvaro, hijo mayor de Vargas Llosa, sí estuvo cerca de su padre, todo el tiempo que éste fue pareja de la señora Preisler. Entonces, en este relato del País de España, Vargas Llosa se entera de que tiene una enfermedad muy seria el año 2020 y escribe una carta a sus hijos, a Álvaro, que estaba cerca de él, y a Gonzalo y Morgana, que quizá no estaban tan cerca de él. Les cuenta que tiene una enfermedad incurable, una enfermedad que en un tiempo, en unos años, lo va a matar, ¿no? Y supongo que desde allí él y sus hijos trazan la estrategia para que él regrese a la familia y, como era su deseo, pase los últimos años de su vida cerca de su familia. Y cuando digo su familia, incluyo a su ex esposa Patricia Vargas Llosa, de quien se había divorciado, ¿no? Entonces, muy probablemente, don Mario Vargas Llosa, desde el año 2020, sabía que tenía cáncer. Y creo que cáncer en la sangre, y creo que un tipo de cáncer incurable, ¿no? La gran pregunta es, y nunca tendré una respuesta segura, cierta, ¿Vargas Llosa le contó también a Isabel Preisler, estoy enfermo y me voy a morir pronto? ¿O no se lo contó? Quizá no se lo contó. Porque cuando Vargas Llosa estuvo casi muriéndose de coronavirus internado en un hospital en Madrid, quienes lo visitaban eran sus hijos, pero la señora Preisler no tanto, no se asomó mucho, ¿no? Yo creo que eso produjo un desencanto, un desengaño en Vargas Llosa, ¿no? La otra gran pregunta es, Vargas Llosa dejó a la señora Preisler a fines de 2022, tuvieron juntos más o menos 7 años, porque tenía cáncer en la sangre y se estaba muriendo y no quería morirse en casa de la señora Preisler. No lo sé. Probablemente la certeza de que tenía una enfermedad mortal, incurable, influyó mucho en su decisión de alejarse de la señora Preisler. Pero no sé si le contó o no le contó que él tenía una enfermedad gravísima, ¿no? Quizá no se lo contó. Quizá simplemente y con mucha elegancia se retiró de la mansión de Puerta de Hierro y volvió a su apartamento en la calle Flora. Le quedaban poco más de 2 años de vida, no más, poco más. 2023, 2024. Y ha muerto ahora en abril de 2025. Y de esos 2 años y 3 meses que le quedaban, pasó año y medio más o menos, en Europa, ¿no? No completamente en Madrid, porque hizo algunos viajes en Europa en 2023 y primer semestre de 2024. Hizo algunos viajes, ¿eh? Y fueron, por ejemplo, y ya con Patricia, reconciliado con Patricia, qué grande Patricia, a Salzburgo, hicieron algún viaje a Grecia, hicieron algunos viajes, ¿no? No sé si incluso fueron a Marbella, con seguridad fueron a París, creo que también a Londres, ciudades en las que don Mario había vivido y había tenido, y tiene todavía, creo, propiedades. Bueno, pero yo sí creo que esta enfermedad que ha terminado de matar al Nobel de Literatura, al gran Vargas Llosa,
le permitió preparar las circunstancias de su muerte, ¿verdad? Él sabía que se estaba muriendo, el mundo no lo sabía, nosotros no lo sabíamos. Yo había tenido esta información en julio del año pasado de que se estaba haciendo un tratamiento hematológico para algún tipo de cáncer en la sangre. No sabía más, no había querido decirlo, no quería desbarrar, ¿no? Pero lo interesante es que cuando termina el verano español el año pasado, don Mario decide volver a Lima. Y cuando él decide volver a Lima, decide morir en Lima. Y eso aún ahora me sorprende. Yo hubiera pensado que Vargas Llosa quería morir en Madrid. Esto pensé siempre. Siempre pensé, él se fue de Lima a Madrid con una beca y él empezó a forjarse como un escritor en Madrid, después se fue a París, claro. Pero España lo hizo un escritor, lo consagró como un escritor universal. Yo pensaba, él va a querer morir en Madrid, y pensaba, me equivoqué 2 veces, no creo que lo incineren, no creo que su voluntad sea reducirse a ceniza, sino que creo que va a elegir que lo entierren, que lo sepulten en un cementerio elegante en las afueras de Madrid. ¿Por qué? Porque eso le hubiera permitido al ejército de millones de lectores y admiradores de Vargas Llosa que visitaran la tumba del gran escritor, ¿no?, en Madrid, a rendirle homenajes diarios, ¿no?, como va la gente en peregrinación a la tumba de Borges en Ginebra o a la de Wilde en París, etc., ¿no? Pero no, Vargas Llosa, que muy probablemente tenía cáncer en la sangre, que sabía que le quedaba poca vida, elige, en agosto, ¿no?, creo que fue en agosto del año pasado, 2024, volver a Lima, elige morir en Lima y elige que lo incineren en Lima y arrojen sus cenizas al mar de Paracas, a 200 kilómetros al sur de Lima, en la bahía de Paracas. Esa fue su voluntad, y esa voluntad se ha respetado, por supuesto, ¿no? Yo no sé si estos últimos meses que pasó en Lima se sometía o no a más tratamientos hematológicos. Sé que lo hizo en Madrid. Sé que lo hizo en Madrid en la Fundación Jiménez Díaz. Quizá en Lima decidió liberarse de esas servidumbres odiosas que son tan invasivas de la propia privacidad y se dedicó a leer y a ir al cine y a ver amigos y a esperar con aplomo elegante, con su tranquila serenidad, la muerte que lo ha emboscado pocos días después de que él cumpliera 89 años. Pero pudo morir en su casa, en Lima, en Barrancos, cerca del mar Pacífico. Pudo morir con Patricia, su mujer de toda la vida, con sus hijos, con sus nietos, ¿verdad? Y con sus amigos más cercanos, ¿no?, quienes lo acompañaron el 28 de marzo de este año 2025, cuando Vargas Llosa cumplió 89 años. A mí me ha sorprendido, para bien, que Vargas Llosa, gravemente enfermo, ahora lo sabemos, ya está confirmado, lo ha dicho su propia familia, y estaba gravemente enfermo desde 2020, eligiera morir en Lima, y eligiera humildemente no reposar bajo una lápida elegante en algún cementerio de Lima, ¿no?, sino humildemente eligiera reducirse a cenizas y luego entrar en el mar de Paracas, al sur de Lima. Hasta en eso, hasta en el final, en las circunstancias últimas de su vida, fue un hombre sabio y ha muerto sabiamente. Seguimos.